La noche más espantosa de mi vida no comenzó de forma muy distinta a cualquier otra noche. Pensé que sería una velada tranquila, especialmente porque mi hijo estaba pasando el fin de semana con su abuela. Así que ahí estaba yo, en casa con mi perro, un gran danés llamado Max. Siempre disfruté esos momentos de soledad en los que podía relajarme y desconectarme del mundo sin preocupaciones. Pero desde que soy madre, esas oportunidades se volvieron poco comunes, sobre todo desde que su padre desapareció de nuestras vidas. Preparé una taza de café bien cargado como me gusta y me acomodé en el sofá lista para ver una película en Netflix. Max, como de costumbre, se acurrucó a mi lado. Comenzaba a quedarme dormida cuando algo me hizo sobresaltarme. Un golpe sordo como si algo hubiera chocado contra la ventana de la cocina. De inmediato giré la cabeza hacia ese lugar. No fue un ruido muy fuerte, pero bastó para hacerme saltar. Max se puso en alerta de inmediato. Se levantó de un salto y corrió hacia la cocina. Intenté convencerme de que no era nada, tal vez solo el viento, pero la inquietud comenzó a invadirme. Antes de que pudiera tranquilizarme, mi perro ya estaba ladrando frenéticamente hacia la oscuridad del jardín. Esto me alarmó, así que tomé una chaqueta y lo seguí. Cuando llegué a la cocina, lo vi con el hocico pegado a la puerta trasera, ladrando sin cesar. Me acerqué con cuidado tratando de ver qué lo había alterado, pero el jardín estaba oscuro, dificultándome la visión. Todo parecía normal. No había nada fuera de lo común, pero Max seguía ladrando como loco. Decidí abrir la puerta pensando que si le mostraba que no había nada, se calmaría. Sin embargo, apenas giré la manija, Max salió disparado hacia el patio, corriendo directo hacia los arbustos junto a la cerca. Sus ladridos se volvieron más agresivos, como si estuviera listo para atacar. Lo llamé intentando que volviera, pero parecía estar en su propio mundo. Cada segundo que pasaba, mi nerviosismo aumentaba. Max nunca había reaccionado así, y eso empezaba a asustarme. Di un paso hacia el jardín intentando ver qué podría haber, pero de repente todo se detuvo. Max dejó de ladrar justo cuando iba a dar un paso más. Entonces sentí un tirón brusco en la nuca y caí al suelo. Antes de que pudiera gritar, alguien me sujetó con fuerza y presionó un pañuelo mojado contra mi rostro. Luché con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo comenzó a fallarme, y en cuestión de segundos el mundo se apagó. Cuando desperté, estaba aturdida, con un dolor punzante en la cabeza. No tenía idea de dónde estaba. Me sentía desorientada y mareada. Pasaron unos segundos antes de que entendiera mi entorno. Me encontraba en una habitación cerrada, fría y húmeda, lo que me hacía temblar de pies a cabeza. Intenté moverme, pero mis manos estaban atadas detrás de mi espalda, y mis pies también estaban inmovilizados, impidiéndome levantarme. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por una bombilla tenue que colgaba del techo y parpadeaba de vez en cuando. Miré a mi alrededor con atención y, de pronto, reconocí el lugar. Era mi sótano, pero estaba pintado de gris, algo que yo nunca había hecho, y había objetos allí que no eran míos. No estaba sola. Frente a mí había 3 personas enmascaradas. Uno de ellos sostenía una cámara apuntándome directamente. Otro estaba sentado en una silla, mirándome en completo silencio. El tercero, el más alto de todos, balanceaba un cinturón de cuero con una sonrisa torcida. «No me gusta perder el tiempo, así que escucha y no digas nada, ¿entendido?», dijo el del cinturón. Quise gritar, levantarme, tratar de escapar o incluso insultarlos, pero era inútil. Conocía mi sótano, sabía que nadie vendría aquí. La mejor opción era obedecer y no provocarlos. «Eres lista, pero esto puede complicarse mucho más», continuó el hombre del cinturón. «No estamos aquí para matarte por ahora. Estás participando en un juego de la Deep Web. Te hemos elegido como protagonista, y tú decidirás si vives o mueres». «¿Qué debo hacer para salir con vida?», pregunté esforzándome por sonar valiente, aunque estaba aterrada. «Tienes que convencer a la audiencia. En breve mi amigo comenzará a transmitir en vivo. Vamos a torturarte, infligirte mucho dolor. Cada cierto tiempo haremos una pausa para que el público vote. Seguir torturándote, dejarte ir o matarte». Antes de que pudiera reaccionar a esas palabras escalofriantes, el hombre del cinturón dio un paso adelante y sin previo aviso me golpeó con él en la espalda. Solté un grito desgarrador mientras una ola de dolor recorría mi cuerpo. La cámara seguía grabando, capturando cada instante de mi sufrimiento.
Cada golpe era más fuerte que el anterior, y el hombre parecía imperturbable mientras lo hacía. Había una desconexión en sus ojos que resultaba aterradora. Cada vez que se detenía, mi cuerpo temblaba de miedo y dolor. Sabía que la audiencia no votaría para liberarme. Las personas que veían este tipo de transmisiones buscaban dos cosas: sufrimiento y sangre. No se detendrían hasta quedar satisfechas. Cuando llegó el primer momento de votación, el hombre sentado en la silla me dio la oportunidad de hablar. Tienes 30 segundos para convencer a la audiencia de por qué deberían dejarte vivir. Por favor, déjenme ir. Soy madre. Mi hijo me necesita, supliqué con la voz quebrada. No puede quedarse solo. Su padre nos abandonó, soy todo lo que tiene. Morirá si algo me pasa. Las lágrimas nublaron mi visión, pero las máscaras de esos hombres no mostraban ni un atisbo de compasión. El hombre sentado en la silla negó lentamente con la cabeza. Un momento después, el individuo que sostenía la cámara anunció: la votación ha terminado. 49% para continuar la tortura, 45% para que te maten, y 6% para dejarte en libertad. Antes de que pudiera procesarlo, el hombre que me había estado golpeando se acercó con un cuchillo en la mano. «Espera. No, por favor», grité desesperada, pero ya era demasiado tarde. Agarró mi mano y la puso contra la mesa. En cuestión de segundos me cortó un dedo. Al principio no sentí nada, pero luego el dolor llegó como una ola devastadora, y fue indescriptible. No tuve tiempo de procesar la herida porque enseguida cortó otro dedo. Mis gritos llenaron la habitación mientras intentaba inútilmente liberarme. Antes de darme cuenta, me había quedado sin todos los dedos de la mano izquierda. Los hombres sujetaron mi otra mano, claramente listos para hacer lo mismo. Mi cuerpo se debilitaba por la pérdida de sangre, y solo deseaba desmayarme para escapar del sufrimiento. Ya había aceptado mi destino cuando algo inesperado ocurrió. Tim comenzó a arañar la puerta del sótano, llorando y ladrando con desesperación. En ese instante pensé: Dios, ¿por qué no lo até? Uno de los hombres, el que parecía estar a cargo, gritó: «Ve y acaba con ese perro ahora». «No, por favor, déjenlo en paz», imploré. «Solo está preocupado por mí. No les hará nada si no abren la puerta». El hombre con la cámara, que seguía grabando todo, se acercó a su compañero frente a una laptop. Mientras movía la cámara, el otro tipejo comenzó a escribir algo en el teclado. Era evidente que estaban siguiendo de cerca lo que ocurría. «Los resultados están llegando. La votación casi termina», anunció el hombre de la laptop. Mi cuerpo estaba al borde del colapso, y lo único que me mantenía consciente era el pensamiento de mi hijo. Una mezcla de ansiedad y pánico se apoderó de mí mientras esperaba los resultados que definirían mi destino. Finalmente, el hombre frente a la pantalla miró los números y leyó: 25% para continuar la tortura, 10% para que te maten, y 65% para dejarte en libertad. Es impresionante. A la gente le importa más tu perro que tú. El hombre sentado en la silla se levantó y le hizo un gesto al camarógrafo para que lo siguiera. Entonces el torturador se acercó a mí con un pañuelo en la mano. «Oh, y asegúrate de comprar la mejor comida para Tim. Te acaba de salvar la vida», dijo con sarcasmo antes de presionar el pañuelo empapado en cloroformo contra mi nariz. Esta vez no luché. Dejé que la oscuridad me envolviera. Cuando abrí los ojos estaba acostada en mi cama. Por un momento pensé que todo había sido una pesadilla, pero el dolor en mis manos me devolvió de inmediato a la realidad. Miré a mi lado y vi un frasco con mis dedos dentro. Mi mano estaba vendada. Con esfuerzo, logré levantarme de la cama. Lo primero que hice fue buscar a Tim. Lo encontré acostado en su cama en la cocina. Al verme, levantó la cabeza y movió la cola. Me arrodillé y lo abracé con todas mis fuerzas, sintiéndome afortunada de que estuviera vivo y a mi lado. Sabía que gracias a él, aquellos monstruos no habían terminado conmigo. Después de un rato, reuní el valor para llamar a la policía. Les conté cada detalle de la horrible experiencia. Revisaron cada rincón de la casa, pero no encontraron rastro alguno de los hombres, las cámaras o cualquier señal de que alguien más hubiera estado allí. Era como si todo hubiera sido borrado. Sin pruebas, la policía solo abrió un archivo y me llevaron al hospital. Al día siguiente, ya en casa, me senté en el sofá con Tim a mi lado. Me había salvado la vida, eso era evidente. Pero lo que más me atormentaba era la razón por la que aquellos hombres decidieron detenerse.
No fue por mi hijo, quien habría quedado huérfano, sino porque un perro despertó la empatía de esos monstruos. Ese pensamiento me llenaba de una tristeza insoportable. Me sentía vacía, desilusionada con la humanidad y consumida por un miedo que aún no puedo superar. Llamé a mi hijo, pero no le conté nada de lo que había ocurrido. Cuando volvió a casa y, horrorizado, me preguntó por los dedos que faltaban en mi mano, le mentí. Le dije que había tenido un accidente en la cocina. Afortunadamente, siendo solo un niño, me creyó sin dudar. Te diría que seguía adelante con mi vida, pero eso sería una mentira. Aún estoy buscando la forma de superar lo que viví paso a paso junto a mi hijo y mi perro. Sé que algún día lo lograré. Conocer a Valeria fue como algo salido de una película extraña, de esas que dejan un buen sabor de boca, pero también un ligero toque de inquietud. Nunca fui el tipo de chico que se enamora a primera vista. Ni siquiera era alguien acostumbrado a ser completamente honesto en las conversaciones. Mi zona de comodidad siempre ha estado detrás de una pantalla, donde tengo control sobre lo que digo, y no siento que soy el idiota que a veces puedo llegar a ser. No estaba buscando nada serio cuando me topé, por pura curiosidad, con una sala de chat peculiar en la Deep Web esa mañana. Sin embargo, ahí fue donde conocí a Val, y ella era completamente diferente a cualquier otra persona con la que hubiera hablado antes. Valeria tenía confianza, era divertida y genuinamente parecía interesarse en mis historias medio nerd. No solo toleraba mis charlas interminables sobre videojuegos como Fortnite, World of Warcraft y otros, sino que parecía disfrutarlas. Eso me hizo sentir importante para alguien, como si no estuviera tan fuera de lugar en este mundo. Val no era perfecta, claro. También tenía sus propios conflictos, como su problema con la caída del cabello, que la hacía sentirse invisible y poco atractiva. Me contó que ningún chico la miraba como ella deseaba, y eso resonó profundamente en mí, porque también sabía lo que era pasar desapercibido, sentir que no cuentas, que no encajas, que nunca serás parte de algo. Ambos compartíamos esa sensación de no pertenecer, y en poco tiempo terminé enamorándome de ella. No podía ser de otra manera. Después de varias noches de charlas que se extendían hasta el amanecer, decidimos que ya era hora de conocernos en persona. Elegimos un parque abandonado en medio de la nada. Me pareció el lugar perfecto, tranquilo, apartado y prácticamente desierto, ideal para dos personas como nosotros que no encajábamos en ningún lado. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo emocionado por ver a Valeria. Había construido 1.000.000 de expectativas en mi cabeza sobre cómo sería nuestro primer encuentro. Sin embargo, cuando llegué al parque, el lugar era incluso más tenebroso de lo que había imaginado. El sol comenzaba a ponerse y todo estaba envuelto en una luz extraña y perturbadora, como si nada de lo que veía fuera real. Llegué temprano y me senté en un banco cerca de un viejo columpio. El silencio era abrumador, y mientras más tiempo pasaba, más nervioso me sentía. De repente, noté a un hombre mayor, extraño, sentado en un banco a cierta distancia, mirándome de una manera que no me gustaba nada. Intenté ignorarlo, pero no era fácil. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Valeria para preguntarle cuánto le faltaba. Me respondió que estaba caminando porque no había podido tomar un taxi. Genial, pensé. Justo lo que necesitaba, quedarme aquí solo con este sujeto raro que no deja de mirarme. Traté de acomodarme en el banco, fingiendo que todo estaba bien, pero la mirada del hombre me ponía los pelos de punta. De repente, se levantó y empezó a acercarse. Mi corazón se aceleró de inmediato. Normalmente no soy de los que se asustan fácilmente, pero este tipo me inquietaba demasiado. Me levanté y comencé a alejarme mientras seguía mandándole mensajes a Valeria sobre el anciano y mi intención de moverme a otro lugar. Ella me pidió que esperara unos minutos porque ya estaba cerca, pero no podía quedarme ahí. Caminé hacia una parada de autobús al borde del parque, iluminada por una farola que parpadeaba. No era mucho, pero al menos era algo. Mientras me dirigía a ese lugar, eché un vistazo atrás y, para mi horror, ahí estaba el anciano, parado al otro lado de la calle, sonriéndome. Esa sonrisa me dio escalofríos. Parecía que sabía algo que no debía saber, como si estuviera disfrutando de mi miedo. En ese momento, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Y si Valeria en realidad es este tipo? ¿Y si todo esto fue una trampa en la Deep Web? Esa idea me hizo sentir un vacío en el estómago.
Necesitaba escuchar su voz para asegurarme de que realmente existía y que esto no era un mal sueño. El problema era que nunca habíamos intercambiado números de teléfono. Me maldije a mí mismo por eso y le mandé un mensaje diciendo que mi conexión estaba fallando y que necesitaba su número. Los segundos se hicieron eternos hasta que finalmente llegó su respuesta con el número. Sin pensarlo 2 veces, la llamé de inmediato. El teléfono sonó 1, 2 veces, y entonces escuché el tono de llamada resonando en esa calle vacía. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor y no había nadie. La calle estaba completamente desierta. El pánico se apoderó de mí mientras cruzaba la calle de nuevo. El anciano ya no estaba allí. Debería haberme sentido aliviado, pero no fue así. Todo seguía sintiéndose extraño. Con las manos temblando volví a marcar su número. Esta vez el tono sonó más fuerte, como si proviniera de detrás de mí. Me volví lentamente, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Entonces lo vi. El anciano estaba agachado detrás del banco de la parada de autobús, sonriéndome como si acabara de ganar algún premio macabro. «Hola, Samuel», dijo con una voz maliciosa. «Espero que mi cabello esté bien para ti. No quería usar peluca en nuestra primera cita». Lo miré fijamente con los ojos muy abiertos, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sus palabras, sus historias sobre su pérdida de cabello, su vulnerabilidad. Todo encajó como una horrible verdad. No era Valeria, nunca lo fue. Había estado hablando todo el tiempo con este degenerado. Sin pensarlo 2 veces, me lancé sobre él y le di un puñetazo en la cara. Sangre comenzó a brotar de su nariz mientras retrocedía. No esperé para ver qué haría después. Corrí tan rápido como pude, escuchando su voz detrás de mí gritando: «Detente, Samuel, pensé que eras diferente, pensé que me amabas». Llegué a mi departamento con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Cerré la puerta tras de mí, temblando. Me sentí sucio, engañado y abusado emocionalmente. Esa noche borré todo rastro de Valeria. Limpié mi teléfono y mi computadora, eliminando todo lo relacionado con aquella sala de chat. Aprendí la lección de la peor forma posible. La Deep Web es un lugar peligroso, y las personas que encuentras ahí no siempre son lo que parecen. Sabía que aventurarse en la Deep Web era un tema delicado para la mayoría, pero para mí era mi pasatiempo favorito cuando no encontraba nada más que hacer. Recuerdo pasar largas horas explorando ese oscuro rincón del Internet. Tenía bastante claro qué estaba permitido y qué debía evitar. Aunque llevaba tiempo fuera de ese juego, pensé que las cosas no habrían cambiado mucho, o al menos eso quería creer. La verdad era que subestimé completamente la situación. Todo comenzó una noche aburrida en mi casa, acompañado por algunos amigos. Era más de la medianoche y la única luz en la habitación provenía de la pantalla de mi computadora. Se me ocurrió la idea de echar un vistazo a la Deep Web para ver si encontrábamos algo interesante. Mis amigos no parecían muy emocionados, ya saben, por todas esas historias que circulan sobre el lugar. Sin embargo, intenté convencerlos asegurándoles que no nos toparíamos con armas, ni cosas por el estilo. Decidí ir un poco más allá de lo habitual y terminé en una página que había escuchado mencionar en el pasado. No sabía mucho al respecto, salvo que prometía un juego que me mantendría ocupado por un buen rato. Sin pensarlo demasiado y sin consultar a nadie hice clic, pero en lugar de entrar al sitio, algo comenzó a descargarse automáticamente. De inmediato me invadió el pánico. Escaneé el archivo con mi antivirus tan rápido como pude, y para mi sorpresa no detectó ninguna amenaza. Eso me tranquilizó un poco, hasta que las cosas comenzaron a volverse realmente extrañas. En cuestión de segundos, la pantalla de mi computadora se quedó completamente en blanco y no podía hacer nada. Mis amigos empezaron a quejarse, creyendo que el equipo se había congelado, pero pronto notaron que algo peor había ocurrido. El Internet se había ido. Intentaron usar sus teléfonos, pero tampoco tenían señal. Todo era muy extraño y desconcertante. No solo la computadora fallaba, sino que toda la casa parecía haber perdido conexión con el exterior. Ante la incertidumbre, mis amigos, que suelen asustarse más que yo, decidieron que lo mejor sería irse a otro lugar. Yo por mi parte creía que todo era culpa del router, pero ellos estaban convencidos de que el misterioso sitio que habíamos visitado tenía algo que ver.
Intenté explicarles que era imposible que alguien pudiera hackearme y cortar la señal de mi casa en tan poco tiempo, pero ellos no quisieron escuchar. Propusieron ir a la casa de otro amigo, convencidos de que estarían más seguros allá. Si antes tenían dudas sobre la Deep Web, ahora no querían saber absolutamente nada al respecto. Me invitaron a acompañarlos, pero algo me decía que debía quedarme. Tal vez era simple pereza, pero no tenía ganas de salir a esas horas. Después de que se fueron, intenté calmarme. Encendí la televisión, pero para mi sorpresa, la pantalla estaba en blanco. Cambié de canal varias veces, pero no había señal ni sonido. Era como si todo estuviera desapareciendo. Decidí dejarlo así y revisar mi celular, pero seguía sin conexión. Todos los aparatos electrónicos en mi casa estaban muertos, y el tiempo avanzaba lentamente. Como no tenía sueño y nada parecía funcionar, me senté en el sofá a mirar el techo. Entonces las luces comenzaron a parpadear, y de pronto se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. La única fuente de luz era la pantalla blanca de mi celular. Genial, un apagón. Justo lo que necesitaba, pensé. Decidí que lo mejor sería dormir y esperar a que todo volviera a la normalidad por la mañana. Subí a mi habitación, me metí en la cama y cerré los ojos, con la esperanza de que todo estuviera bien al despertar. Pero no dormí mucho. En medio de la noche, un ruido inquietante me despertó. Era un sonido tenue, como si algo se moviera lentamente por la casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el ruido se hizo más intenso. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Finalmente reuní algo de valor y me levanté. Mi celular seguía abajo, pero sabía que no funcionaría. Abrí la puerta de mi habitación con cuidado, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en completo silencio, salvo por esos pasos. Mi corazón latía a 1000 por hora con cada movimiento. El miedo me venció. Corrí de regreso a mi habitación, abrí la ventana y me escabullí al exterior. No sabía a dónde ir. Solo quería alejarme de ahí. Me metí en mi auto, encendí el motor y aceleré. Conduje por calles desiertas, dejando atrás a quien fuera que estuviera en mi casa. En algún punto mi teléfono recuperó señal. Llamé a la policía y les conté lo sucedido. Dijeron que enviarían una patrulla, pero no parecían tomarme en serio. Mientras hablaba, la pantalla de mi celular volvió a ponerse en blanco. Ese blanco aterrador que había visto antes. Intenté ignorarlo, pero pronto el motor del auto empezó a fallar. Finalmente, se detuvo por completo. Sin importar cuánto intentara, el auto no volvía a arrancar. ¿Qué demonios está pasando?, murmuré. Y entonces el silencio se hizo aún más denso. Lo intenté de nuevo, pero otra vez nada. En ese momento golpeé el volante con frustración. Fue justo entonces cuando noté algo en el espejo retrovisor. Una figura oscura permanecía inmóvil en las sombras. Al principio pensé que estaba alucinando, pero después aparecieron más figuras. Eran varias personas, todas vestidas de negro y usando máscaras de payasos. Se acercaron lentamente al auto y cuando estuvieron cerca, comenzaron a golpear la ventana con suavidad, como si quisieran invitarme a salir amablemente. Traté de mantener la calma, pero mi respiración se volvía más rápida con cada segundo que pasaba. No tenía idea de quiénes eran ni qué querían, pero una cosa era clara: su aspecto no presagiaba nada bueno. Intenté pensar en una forma de escapar, pero el miedo me tenía paralizado. Los extraños no mostraban prisa, simplemente seguían golpeando el vidrio. De repente uno de ellos se acercó con un pincho de metal y lo estrelló contra la ventana. El vidrio se rompió en 1000 pedazos. Mi corazón casi se detuvo. Sabía que tenía que hacer algo si quería salir de ahí con vida. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos metió la mano por la ventana rota, intentando abrir la puerta. Sin pensarlo mucho, me abalancé sobre él, tomé el pincho, y con todas mis fuerzas se lo clavé en el hombro. El hombre soltó un grito desgarrador y retrocedió. Aproveché el momento para abrir la puerta del lado contrario y salir corriendo. No tenía un plan, solo quería alejarme lo más posible. Corrí hacia un bosque que estaba al lado de la carretera, tratando de perderlos entre los árboles. A pesar de lo rápido que iba, sentía que siempre estaban detrás de mí. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del sol, pero yo estaba agotado. Me escondí detrás de unos arbustos, pensando que los había despistado, pero no fue así. Escuché sus pasos acercándose.
En ese momento decidí que no podía quedarme allí. Salté de los arbustos y corrí hacia un conjunto de apartamentos que vi a lo lejos. Para cuando llegué, había atravesado el bosque y calles desconocidas. Creí que finalmente los había perdido. Me escondí en un callejón para descansar, porque mis piernas ya no podían más y sentía que mi corazón se saldría del pecho. De repente, una mano fría me agarró por la espalda y me lanzó al suelo. Intenté levantarme, pero otra mano me sujetó del cuello, oprimiéndolo con fuerza. Levanté la vista y vi a uno de los hombres enmascarados, rodeado por más figuras con las mismas máscaras de payasos. El que me sujetaba comenzó a estrangularme, mientras otro se acercó con un objeto afilado y me lo clavó en la mano. Grité de dolor, pero nadie podía oírme. Entonces vi que uno de ellos estaba haciendo algo extraño, como si estuviera clavando algo en el suelo. Era algún tipo de ritual. En ese momento pensé que había llegado mi fin. Cerré los ojos y esperé lo peor, pero entonces escuché un zumbido que provenía de mi bolsillo. Abrí los ojos y vi que los hombres habían dejado de atacarme. Todos miraban fijamente mi teléfono, cuya pantalla blanca ahora mostraba un brillo verde intenso. Los hombres se miraron entre ellos, soltaron sus armas y comenzaron a alejarse en silencio, como si nada hubiera pasado. Me quedé en el suelo, temblando, con la respiración entrecortada y un dolor punzante en la mano. Cuando logré moverme, volví corriendo a mi auto. Para mi sorpresa, el motor arrancó sin problemas, como si todo lo anterior nunca hubiera ocurrido. Con las manos temblorosas conduje directo a casa, ansioso por ir al hospital y tratar mis heridas. Pero lo que más quería era salir de esa pesadilla lo antes posible. Al llegar, encendí mi computadora. Para mi sorpresa, mi correo estaba abierto con un nuevo mensaje de un remitente desconocido. El asunto decía: «Felicidades, has ganado. Pronto recibirás tu recompensa». Abrí el correo. Dentro había una foto mía, capturada en el momento exacto en que corría aterrorizado. Había más fotos de otras personas, todas con expresiones similares, llorando, gritando o completamente aterrorizadas. Debajo de las fotos de los ganadores, había una sección llamada Perdedores. Esas imágenes eran aún peores. Mostraban cuerpos destrozados, rostros irreconocibles y escenas que me helaron la sangre. El correo terminaba con un mensaje inquietante. «Sobreviviste 8 horas desde que entraste al juego. ¿Quieres intentar sobrevivir 10? Responde a este correo y comenzaremos de nuevo». El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, eliminé el mensaje y apagué la computadora. No quería volver a jugar nunca más. Me dirigí al baño, me di una larga ducha y me preparé para ir al hospital. Mientras salía, escuché el timbre de la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué lentamente y pregunté quién era, pero no hubo respuesta. Miré por la mirilla y no vi a nadie. Abrí la puerta con cautela y encontré un sobre negro en el piso. Dentro del sobre había $5,000 en efectivo y una nota que decía: «Felicidades, ganador». Me quedé atónito, con los ojos muy abiertos, cuando mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de un número desconocido y decía: «¿Volvemos a jugar? Presiona sí o no». Miré el dinero en mi mano, luego la pantalla. Por un momento me sentí tentado de presionar sí, pero recordé la pesadilla que había vivido. No valía la pena. Finalmente presioné no. Al instante mi teléfono se reinició y el mensaje desapareció. Desde entonces nunca volví a recibir nada de esa gente. Para estar seguro, formateé mi computadora y decidí que jamás volvería a entrar a la Deep Web. Jamás imaginé que las cosas terminarían así, pero el amor puede llevarnos a actuar de manera irracional. A veces, nubla la mente y nos hace ignorar las posibles consecuencias de nuestros actos. Nunca fui alguien que creyera en fenómenos sobrenaturales, pero lo que ocurrió lo cambió todo. La mirada de Laura estaba vacía desde aquel día. Nuestra hija había partido, llevándose consigo la alegría que su llegada nos había traído. Los meses pasaron, y Laura no salía de la habitación. Sus manos permanecían sobre su vientre, mientras sus ojos tristes y perdidos buscaban algo que jamás encontrarían. Verla desmoronarse cada vez que la realidad la golpeaba era una tortura que me desgarraba por dentro. Intenté de todo: terapia, medicamentos, tiempo juntos, pero nada parecía devolverle la vida. Ver cómo la mujer que amaba se marchitaba por el dolor era insoportable. Así que
Cuando mi amigo Daniel sugirió una solución poco convencional y algo inquietante, no lo pensé demasiado. «Oye, Marco», me dijo vacilante, «hay algo llamado muñeca humanizada». ¿Una muñeca?, pregunté extrañado. «No es una muñeca cualquiera, es como el bebé que ustedes hubieran tenido. Estas muñecas están diseñadas para ayudar a madres que han pasado por esto, dándoles consuelo al adoptar a la muñeca como si fuera su propio hijo. Eso puede mitigar el dolor volcando su amor en ella». Sonaba absurdo, pero al menos era algo. Daniel me explicó que conocía un lugar en la web oscura donde se podían conseguir este tipo de muñecas. Me llamó la atención que mencionara la web oscura, porque lo poco que sabía al respecto era que se usaba para negocios ilegales. No entendía cómo algo tan simple como una muñeca podía requerir un acceso tan sombrío. «Esta no es una muñeca común, Marco», añadió, pero no quiso entrar en más detalles. En ese punto, yo estaba tan desesperado por ayudar a Laura que tampoco pregunté más. Hice lo que me dijo, y en cuestión de minutos ya había realizado el pedido. El día que el paquete llegó lo tengo grabado en la memoria. Era una caja blanca, sin etiquetas ni señas, como algo que no debía estar ahí. Cuando la abrí, mis manos temblaban. Dentro, envuelta en papel de seda, estaba la muñeca más realista que había visto. Su rostro era tan humano que me dejó sin aliento. Tenía los mismos ojos oscuros que Laura, y ciertos rasgos recordaban a los míos. Incluso su sonrisa era inquietantemente auténtica. De repente comprendí por qué al hacer el pedido me habían solicitado una fotografía mía y de Laura. Cuando ella vio la muñeca, su actitud cambió de inmediato. La abrazó como si fuera un bebé real, y por primera vez en semanas esbozó una sonrisa. Mi corazón dio un vuelco al verla así. Pensé que, tal vez, esto podría ayudarla a sanar. Ese fue el último momento de calma que tuvimos. Esa noche me desperté y la encontré en la mecedora, sosteniendo la muñeca contra su pecho. Pensé que era una buena señal. Le hablaba y le cantaba canciones de cuna, como lo haría cualquier madre. Sin embargo, con el paso de los días, se volvió evidente que algo estaba mal. Muy mal. Laura dejó de comer, de dormir, de hablar conmigo. Pasaba cada minuto despierta con esa muñeca, alimentándola, cambiándole los pañales. La llamó Azul, aunque nunca entendí por qué. Evité preguntar demasiado, temiendo su respuesta. Fue una noche, cuando se acercó a mí con un cuchillo en la mano, que me di cuenta de hasta dónde habíamos llegado. «Laura, ¿qué haces con ese cuchillo?», pregunté asustado. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí e intentó apuñalarme mientras yo estaba en la cama. Apenas logré esquivar el ataque. Entonces la vi hacer una mueca, pero no una cualquiera. Era una expresión aterradora, como si estuviera poseída. La mujer frente a mí ya no era Laura. Ahora era la madre de Azul, atrapada en su propia locura, mientras retrocedía aterrorizado. Mi mirada se cruzó con la de la muñeca, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La mirada vacía de Azul brillaba con una maldad palpable, y su boca formaba una sonrisa siniestra que me heló la sangre. Era como si esa muñeca tuviera vida propia. El ambiente en casa parecía cargado, casi congelado. Esa tarde decidí quedarme para intentar calmar las cosas, pero la paz no duró mucho. Alrededor de las 2 de la madrugada, justo cuando comenzaba a quedarme dormido, el ruido de la alarma de incendio me despertó de un salto. Corrí hacia la cocina y encontré a Laura rodeada de humo. Había olvidado una tetera en el fuego, y todo el lugar estaba lleno de vapor. Lloraba desconsoladamente, murmurando entre sollozos que era una madre horrible, mientras sostenía con fuerza a la muñeca contra su pecho. Aquella escena me paralizó. ¿Cómo era posible? No podía ser que esa muñeca estuviera llorando. Y sin embargo, Laura estaba convencida de que sí. Su voz se tornaba cada vez más histérica, y yo no sabía qué hacer. Intenté razonar con ella, gritarle que todo estaba en su cabeza, pero no parecía escucharme. Entonces noté que su piel se volvió pálida, como si estuviera perdiendo el conocimiento, y cayó al suelo abrazando a la muñeca como si realmente fuera un bebé. Aterrorizado, llamé al hospital. Me sentía impotente, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. La ayuda llegó un par de horas después, alrededor de las 4 de la madrugada. Pensé que todo comenzaría a calmarse, pero lo peor aún estaba por venir. De repente un ruido escalofriante recorrió la casa, un llanto débil como el de un bebé. Mi corazón se aceleró mientras ese sonido retumbaba en mis oídos. Provenía del cuarto donde estaba la muñeca,
Mis manos temblaban mientras giraba la perilla de la puerta. Cuando la abrí, allí estaba. La muñeca sentada en el suelo lloraba. Un sonido inquietante, casi inhumano, llenaba el aire. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Sus ojos, esos mismos ojos oscuros que parecían los de Laura, brillaban en un rojo intenso como si realmente estuvieran vivos. Un sudor frío recorrió mi cuerpo mientras me acercaba. Al recogerla, el llanto cesó de golpe. Revisé la muñeca con las manos temblorosas, buscando alguna explicación, y noté algo extraño bajo su piel de silicona. La rasgué y lo que encontré me dejó sin aliento. Un entramado de cables y un pequeño dispositivo negro que reconocí de inmediato. Era una cámara. No podía creerlo. ¿Nos habían estado observando? Una náusea me invadió al darme cuenta de que nuestras desgracias habían sido convertidas en un espectáculo para alguien más. La muñeca no solo era increíblemente realista, estaba equipada con un microchip que emitía señales y controlaba sus movimientos, sonidos e incluso expresiones. Todo había sido manipulado desde algún lugar remoto, por alguien que probablemente nunca conoceríamos. Lleno de indignación y terror, reuní todas las pruebas: la muñeca, la cámara y los dispositivos internos. Contacté a la policía y presentamos una denuncia por invasión de privacidad, acoso y daño emocional. El Departamento de Delitos Cibernéticos intentó rastrear la página web donde había hecho el pedido, pero no lograron encontrar nada. La investigación terminó siendo un callejón sin salida. Sabía que aquellos que operan en la parte oscura de Internet son expertos en ocultarse. Los oficiales, aunque comprensivos, me dieron una fuerte advertencia sobre los riesgos de comprar productos en esa zona prohibida de la red. Cambiamos nuestros números de teléfono y dirección para evitar cualquier otro tipo de acoso. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El estado mental de Laura empeoró aún más tras esta experiencia. La combinación del duelo por la pérdida de nuestra hija y el trauma que había causado esa maldita muñeca la llevó a necesitar terapia intensiva para empezar a sanar. Por mi parte, aprendí una dura lección. El dolor, por intenso que sea, no puede controlarnos. Es amor que no sabe dónde ir, pero debemos aprender a vivir con él y seguir adelante, por más tormentas que enfrentemos. Meses después, recibimos la noticia de que Laura estaba embarazada nuevamente. Fue un rayo de esperanza tras tanto sufrimiento. Hoy, nuestra pequeña Emma está a punto de cumplir su primer año. Es una niña hermosa y saludable, y la amamos más que a nada en este mundo. Laura volvió a ser la mujer dulce y alegre de la que me enamoré. La vida nos dio una nueva oportunidad de ser padres, y esta vez nos aferramos a ella con todo el corazón. Aunque el recuerdo de aquella experiencia con la Deep Web aún me persigue, también me enseñó el valor de mirar hacia adelante y no dejar que el pasado nos consuma. Soy de las personas que promueven explorar la Deep Web solo por diversión, y aunque alguna vez lo hiciera, lo haría con extrema cautela, quedándome siempre en las áreas más superficiales. En esos rincones puedes encontrar cosas como teorías conspirativas absurdas, contenido para adultos que es legal, o algunos sitios marginados que podrían estar tan accesibles como cualquier red social popular. Sin embargo, la Deep Web no es un espacio para actividades cotidianas. En realidad, se utiliza para fines ilícitos. Hay muchas personas con una curiosidad muy peculiar por adentrarse en ese mundo, pero es algo sumamente arriesgado. Quiero comenzar aclarando que escribo esto de manera anónima por mi seguridad y por un par de razones importantes. Además, debo dejar claro que no comparto las ideas de las personas que aparecen en esta historia. Cuando era más joven, me relacioné con un grupo muy dañino, gente que me convenció de odiar a otros solo por su apariencia. Me lavaron el cerebro por completo. Ahora, mirando atrás, entiendo lo ridículo que era todo aquello. Pero sé que muchos jóvenes simplemente reflejan el entorno en el que crecen, y escapar de esas influencias es muy difícil. La razón de mi anonimato es evidente. No quiero que nadie me busque para atacarme por haber sido un imbécil en el pasado. Tampoco quiero que las personas con las que solía relacionarme me rastreen. Quiero contarles algo inquietante que presencié una vez en la Deep Web, algo que te hace perder por completo la fe en la humanidad y temer por la seguridad de tus seres queridos. Hace unos 10 años, cuando tenía 20, era un chico nervioso que se creía muy genial, solo porque navegaba por los rincones oscuros de Internet.
No estoy orgulloso de la persona que era entonces. Solía frecuentar foros que la mayoría consideraría despreciables, y para ser honesto lo eran. En uno de estos foros, cuyo nombre obviamente no mencionaré, me encontré con un grupo muy particular. Llamémoslos los inquietantes para los fines de esta historia, aunque ese no era su nombre real. Este grupo estaba compuesto por supremacistas y personas con ideas realmente perturbadoras. Aunque en ese momento compartía algunas de sus opiniones, muchas de las cosas que decían estaban completamente fuera de lugar. Recuerdo que pasaban horas hablando de lo que ellos llamaban sus enemigos principales. Discutían constantemente lo que querían hacerles, y esos enemigos solían ser personas de ciertas etnias o culturas. Las conversaciones rápidamente se tornaban muy oscuras. Yo prefería mantenerme al margen de esas discusiones, limitándome a leer lo que los demás decían. Pero no era nada agradable, y sus objetivos solían ser figuras públicas, funcionarios locales o celebridades. Era evidente que el grupo fantaseaba con hacer daño, describiendo sus intenciones de forma extremadamente gráfica. Pero al principio, eran solo palabras. Claro, las palabras tienen un peso, pero mientras no se traduzcan en acciones, siguen siendo únicamente eso, palabras. Sin embargo, con el tiempo, las cosas tomaron un giro más siniestro. Algunos miembros comenzaron a pasar de simples insultos hacia figuras públicas a cometer actos mucho más turbios, como revelar información privada de personas comunes en sus vecindarios. Llegaban al punto de publicar fotos de personas de diferentes etnias junto con datos personales como sus lugares de trabajo, direcciones, qué tipo de auto conducían y sus horarios. Fue aterrador. Recuerdo a un individuo que subió un video de sí mismo entrando a la casa de alguien a plena luz del día. Decía que lo había hecho porque sabía que esa persona no estaría en casa. En el video, sin exagerar, lo mostraba destrozando el lugar. Rompía televisores, espejos, muebles, todo, y luego salía como si nada. Ahí fue cuando realmente comencé a preocuparme por todo ese asunto. Un usuario, a quien llamaremos el texano, compartió cómo había encontrado a algunos inmigrantes cerca de la frontera. Fue muy explícito al decir que se refería a personas que cruzaban ilegalmente. Según él, se había acercado a ellos con la excusa de ofrecerles refugio en una propiedad que supuestamente poseía. Las personas, confiando en él, aceptaron. Sin embargo, en lugar de ayudarlos, los llevó a un edificio abandonado. Cuando ellos bajaron la guardia, sacó un arma. Creo que ya te puedes imaginar lo que ocurrió después. Pero eso no fue lo peor. Lo más horrendo es que este individuo estaba orgulloso de lo que había hecho. Se jactaba de ser un asesino de inocentes. En un momento, otro usuario le pidió pruebas de sus actos y le ofreció una recompensa si podía demostrarlo. Lo hizo. Subió material suficiente como para convencer a los demás de que no mentía. No voy a describir los detalles, pero era algo repugnante. Después de eso compartió una foto de un niño, diciendo que no había querido lastimarlo, pero que ahora era huérfano y no sabía qué hacer con él. El usuario que había pedido pruebas le ofreció encargarse del niño y llevarlo a otro estado para entregarlo a alguien que, según él, pagaría por él. En ese momento, decidí que ya era suficiente. Cerré todo y me alejé de ese sitio para siempre. Fue entonces cuando me di cuenta de lo enfermas que eran esas personas y cuán despreciables podían llegar a ser. Si alguien se pregunta qué hice después de eso, la respuesta es simple. Contacté a la policía. Tomé capturas de pantalla de todo lo que vi y me reuní con un oficial para mostrarle la página. Les di toda la información que tenía. La policía logró arrestar al individuo del estado de Texas, junto con varios miembros del grupo que también habían subido fotos y evidencias de los crímenes de odio que habían cometido. Por supuesto, tratándose de un lugar como la Deep Web, no fue fácil. Era evidente que no podía hacer algo así sin enfrentar consecuencias. De alguna manera descubrieron que fui yo quien los había delatado. Y por supuesto, no estaban contentos con eso. Todo lo que puedo decirles es que ahora soy una persona completamente diferente. No creo en nada de lo que esas personas promovían, y solo recordar cómo era en aquel entonces me produce un profundo malestar. No me siento en absoluto orgulloso de haber sido parte de ese tipo de grupo, pero creo firmemente que siempre es posible reflexionar y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Así que para todos los que están considerando adentrarse en la Deep Web, les pido que lo piensen 2 veces. Créame, no vale la pena.
no lo voy a negar. Solía ser de esas personas a las que les fascinaba explorar la Deep Web solo por pura diversión. Mi trabajo estaba relacionado con la tecnología, así que pasaba mi tiempo libre en esos rincones ocultos de Internet, donde la gente busca cosas extrañas. Y sí, también para ver contenido que podría considerarse morboso. Para muchas personas, la Deep Web y la web oscura son temas tabú, algo de lo que no se habla en la vida cotidiana. Pero seamos sinceros, a estas alturas no es un secreto tan bien guardado. Prácticamente todo el mundo ha oído hablar de eso en algún momento, y estoy seguro de que más de uno aquí también ha curioseado en ese mundo. Hay un grupo de nosotros que simplemente lo sabe. Es como tener un sexto sentido para identificar a quienes también han estado navegando por esas aguas turbias del Internet. No es algo oficial, claro, pero normalmente puedes detectar a otros que han andado por ahí. Por lo general, las conversaciones sobre lo que hemos encontrado en la parte oscura de la red surgen de manera espontánea. Lo digo con conocimiento de causa, tal vez demasiado. Si había algo sospechoso, ilegal o sencillamente extraño, puedes estar seguro de que yo estaba explorándolo. Pasaba horas al día charlando con otras personas que, como yo, tenían demasiado tiempo libre. Y sí, el ocio puede ser un consejero pésimo. Mis pasatiempos favoritos eran los foros de conspiraciones. Esos lugares eran fascinantes. Créanme, es alucinante leer lo que la gente dice cuando tiene total libertad para expresarse. A veces, las cosas que mencionan son más ciertas de lo que quisiéramos aceptar. Por ejemplo, existen sitios donde supuestamente se ofrecen servicios de asesinos a sueldo. Quizás son trampas, quizá no, pero ahí están. Además, había mercados en la Deep Web donde podías encontrar cosas extremadamente cuestionables. Incluso hay lugares que aseguran vender objetos de origen alienígena, y los precios eran tan altos que daban la impresión de ser legítimos. Por supuesto, también estaban los sitios famosos por la venta de sustancias ilegales, y peor aún, mercados donde se ofrecían órganos humanos. En la Deep Web parece que no hay límites. Ahí es donde todo empieza a volverse realmente peligroso. Debo admitir que pasé bastante tiempo y gasté dinero en esos mercados ilegales. Compré cosas que debería haber evitado y vi cosas que jamás quise ver. Pero hay una historia en particular que me dejó helado y me hizo reconsiderar mis aventuras en ese rincón oscuro del Internet. Todo empezó en un mercado que se promocionaba como el mejor de la Deep Web, una especie de versión retorcida de sitios como Craigslist o un mercado digital cualquiera. Lo que lo hacía especial, si es que esa palabra aplica, era la diversidad de productos que ofrecía. Desde cosas ilegales hasta artículos tan raros que la mayoría de las personas ni siquiera podrían imaginar. La primera vez que entré, pensé que estaba buscando simples curiosidades, pero rápidamente noté que lo que veía era mucho más perturbador de lo habitual. Había una atmósfera de peligro que erizaba la piel. Las descripciones de los productos eran cada vez más inquietantes. Un día me encontré con un anuncio que me dejó sin palabras. Ofrecían recuerdos de eventos trágicos, objetos que simplemente no deberían existir. Sentí un escalofrío, y casi sin aliento, cerré el navegador. En ese momento, juré que nunca volvería a ese lugar oscuro de Internet, pero semanas después recibí un mensaje privado en uno de los foros que frecuentaba. Decía: «Sé lo que encontraste, te estoy vigilando, no te acerques a la puerta». Al principio pensé que era una broma pesada, pero con el paso de los días la paranoia empezó a invadirme. Me di cuenta de que ignorar esas advertencias podía ser un grave error. Dejar la Deep Web atrás resultó ser más difícil de lo que imaginé. Es casi adictivo. Si buscabas cosas raras que no deberías ver y estabas dispuesto a gastar algunos bitcoins, tenías suerte. Ese mercado lo tenía todo. Películas pirateadas antes de su estreno, dispositivos que probablemente habían sido robados de agencias gubernamentales, e incluso recetas secretas de marcas famosas. Pero también ofrecían cosas mucho más siniestras: partes humanas, cadáveres, fotos y videos de crímenes famosos. Todo estaba ahí. Entre los servicios más oscuros estaban los de asesinos a sueldo. Había anuncios donde podías programar encuentros para observar a alguien que iba a ser eliminado. En una de mis búsquedas, que no tenía ninguna intención específica, me topé con algo etiquetado como nuevo. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común, así que hice clic. La descripción ya era perturbadora.
Tengo acceso a cualquier persona de hasta 7 años. Puedo proporcionar documentación falsa. Mi primera reacción fue pensar que era una trampa, quizás un honeypot diseñado para atrapar a curiosos imprudentes. Pero siendo un veinteañero temerario, decidí enviar un mensaje al vendedor. Le escribí algo como: ¿cómo sé que no eres un agente encubierto tratando de atrapar a alguien? La respuesta fue directa: no lo sabes. Eso confirmó mis sospechas, pero no podía dejarlo así. Mi curiosidad me llevó a responder: si eres legítimo, demuéstramelo. Tengo bitcoins listos para comprar. Lo que ocurrió después me dejó helado. El vendedor me preguntó si quería un niño o una niña y qué edad. Con un nudo en el estómago respondí sin pensar demasiado: un niño alrededor de 6 años. Al instante recibí fotos. Era un niño pequeño, con una sonrisa inocente, jugando con sus juguetes en un sótano. En una de las imágenes estaba viendo un programa infantil en la televisión. En ese momento, sentí cómo el miedo se apoderaba de mí. Había cruzado un límite que jamás debí cruzar. Mi curiosidad había dado paso al terror puro. Cerré el navegador, pero antes de hacerlo, el vendedor envió otro mensaje: págame y puedo mostrarte más. ¿Te gustaría? Intentando jugar conmigo, el vendedor me preguntó mi nombre. Traté de evitar responder por razones obvias. No quería que supiera quién era en realidad. Finalmente le dije que me llamaba Máximo. Claro, no era mi nombre real, pero en la Deep Web, compartir tu verdadera identidad no es una opción. Después de eso no recibí respuesta durante casi 1 hora. Pensé que seguramente era un agente encubierto que estaba tratando de atraparme. Pero finalmente, el sujeto respondió. Me envió un mensaje con un video adjunto. En el clip aparecía el niño, jugando con unos muñecos de una película animada bastante conocida. Al fondo se escuchaba la voz de un hombre, que asumí era el vendedor. En el video, el hombre le preguntaba al niño cómo se llamaba. El pequeño respondió: Alan. Luego el hombre le preguntó quién lo estaba filmando, y el niño respondió que era su tío. Lo que siguió fue aún más perturbador. El hombre le preguntó al niño para quién era el video, y el pequeño contestó con una sonrisa: para el tío Máximo. Sentí como el estómago se me encogía mientras veía la grabación. Estaba horrorizado, sudando frío y con un nudo en la garganta. La situación se volvió todavía más inquietante cuando el hombre preguntó por qué estaban haciendo ese video. El niño, entre risas inocentes, respondió que era para encontrarle una nueva mamá y un nuevo papá. El intercambio de palabras entre ellos dejó en claro que no se trataba de una broma. Era real. Al final del video, el hombre concluyó diciendo que Alan era un niño de verdad, que necesitaba un hogar amoroso. Luego empezó a hablar sobre los pagos, especificando que prefería Bitcoin, aunque también aceptaría otras criptomonedas. En ese momento supe que debía hacer algo. Guardé toda la información y el video, enviándomelo a mí mismo para asegurarlo. Después, lo reporté directamente a las autoridades de forma anónima. Sí, sé que puede parecer un acto cobarde, pero cuando se trata de enfrentarte a redes criminales de este nivel, lo mejor es no dejar ningún rastro. No tengo idea de lo que ocurrió después. Imagino que el caso terminó en manos de la división del FBI que se especializa en este tipo de crímenes. Cuando haces una denuncia anónima no puedes dar seguimiento. Lo único que sé es que no he sido perseguido, arrestado, secuestrado ni asesinado. Hasta ahora no me han hecho nada lamentable, así que supongo que eso es una buena señal. Lo triste de esta experiencia es que muestra el lado más oscuro y perturbador de la Deep Web. Un lugar donde, si realmente lo deseas, puedes conseguir casi cualquier cosa. Es aterrador, pero también es una verdad que no podemos ignorar. Desde ese momento decidí apartarme completamente de la Deep Web. Lo que había visto no era algo de lo que pudiera simplemente apartar la mirada o borrar de mi mente. Aunque había reportado lo ocurrido, la paranoia se quedó conmigo. Revisaba constantemente las cámaras de seguridad de mi casa, cerraba las ventanas con más frecuencia de lo normal y evitaba por completo las páginas que solía visitar. Sin embargo, algo no estaba bien. A los pocos días, comencé a recibir mensajes extraños en una de mis cuentas de correo desechables, una que utilizaba exclusivamente para los foros en los que participaba. Los mensajes eran cortos, pero inquietantes. Sabemos lo que hiciste. ¿Realmente crees que puedes desaparecer? Primero pensé que alguien estaba tratando de intimidarme por pura diversión.
Pero luego, uno de los mensajes incluía una captura de pantalla de mi dirección IP y una ubicación aproximada de mi casa. Fue entonces cuando comprendí que había metido la pata al guardar información del caso y enviármela. Incluso aunque la denuncia fue anónima, parece que alguien más estaba observando. El miedo comenzó a afectarme en serio. Dejé de usar mis dispositivos habituales y compré un nuevo teléfono para evitar rastreos. Me aseguré de configurar una VPN y corté cualquier conexión con los foros que solía frecuentar. Pero el daño ya estaba hecho. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, desperté con un sobresalto. Había un sonido constante, como un clic, clic, clic que provenía de mi ventana. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo a toda velocidad, y miré a través de la cortina. Lo único que vi fue la calle desierta y un poste de luz que parpadeaba al otro lado de la acera. Sin embargo, al bajar la vista, noté algo en el alféizar de la ventana. Alguien había dejado un muñeco de trapo, uno bastante rudimentario, pero con una expresión inquietante dibujada en su cara. Había una nota clavada en el pecho del muñeco que decía: «Esto es solo el principio». A partir de ese momento, supe que lo que había hecho había traído consecuencias. Aunque mi intención fue buena, entrar en ese mundo oscuro me había puesto en la mira de personas que claramente no querían que hablara. No podía confiar en nadie. Pasé las siguientes semanas evitando cualquier rutina predecible. Cambié mis horarios de trabajo, dejé de usar transporte público y me aseguré de estar siempre rodeado de gente cuando salía. Aunque sabía que era una especie de paranoia autoimpuesta, no podía evitar la sensación de que algo o alguien estaba observándome. Entonces un día, todo se detuvo. Los mensajes cesaron. Nadie volvió a dejar nada en mi casa. Incluso el correo desechable dejó de recibir amenazas. Fue como si de repente todo hubiera terminado. Pero lo que parecía el final era en realidad el comienzo de algo peor. Semanas después, mientras revisaba mi bandeja de entrada principal, vi un correo que no debería estar ahí. No era de mis contactos ni de alguna suscripción, y el asunto era simplemente «próximamente». El mensaje contenía una sola imagen. En ella, se veía a un hombre con la cara oculta por un pasamontañas, sosteniendo una foto enmarcada que reconocí de inmediato. Era una fotografía de mi infancia,